Bueno, señores, pues bienvenidos al vídeo más esperado en este canal. Quería transmitir mi más profundo pésame a las familias de las personas fallecidas y inocentemente perdieron la vida por culpa de una mala infraestructura, una mala manutención de la infraestructura, pero también desear la pronta recuperación para las personas que siguen ingresadas a día de hoy. Hoy hacen 2 meses de ese trágico día, de ese 18 de enero de 2026. Y este vídeo lo vamos a hacer desde el respeto, desde el más profundo respeto. Lo hemos hecho un poquillo a la ligera, eso hay que decirlo, entonces vais a ver que no vamos a estar muy arreglados en el vídeo. Estoy grabando después porque lo hice tan a la ligera que se me olvidó decir esto y esto no puede faltar en un vídeo de este calibre. Lo que sí que es verdad es que voy a hacer una nueva introducción, espero que os guste y aquí la dejo. Sería algo así, algo así. Todo por igualmente. Ahí está. Más o menos. Lo he pillado. Bueno, fuera coña, fuera pecado. Gracias por haber esperado tanto. Y bueno, os adentro vídeo. Muy buenas, señores. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Historias de España. Hoy estamos ante un vídeo especial. Llevo ya 4 meses sin subir vídeos. Sé porque quería decirlo que muchos exámenes y muchos estudios. Entonces en la temporada de exámenes no me esperéis subiendo vídeos. Pero sí que cuando tenga ratos libres, a lo mejor, pero con muchos ratos libres, cuando voy a poder subir vídeos. También me gustaría dar las gracias al Team Mastery por haberme incluido en sus miembros, sobre todo a José mismo GTR, que es un gran creador de contenido, y a Alejandro el Niño. Soy unos grandes creadores de contenido y gracias por haberme metido en vuestro team. Pero bueno, hoy ya tenemos un vídeo que voy a estar esperando durante hace mucho tiempo. Pues en el vídeo de hoy estamos con el jefe de dotación del parque perteneciente a la Diputación de Córdoba de Montoro, que estuvo activo en la zona de Alamún durante el accidente, ¿verdad? El señor Rafael Márquez Córdoba. Muy buenas, mucho gusto de estar aquí contigo compartiendo esos momentos desagradables, pero que, bueno, que está bien un poco que se le dé un poco de voz y un poco de conocimiento sobre lo que realmente se vive desde dentro. Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias por haber podido hacer ya el vídeo. Ha sido mucha espera, pero hemos podido hacerlo ya al final. Y la primera pregunta que te quería decir es tu experiencia en la hora del accidente. Bueno, pues en principio, bueno, pues pedirte disculpas a ti y a tu audiencia por la demora del vídeo. Nada. No es necesaria. Fue después de todo aquello, pues bueno, en principio pues tienes que tener un poco también de proceso de integrar un poco, superar un poco todo aquello, que no se termina de superar nunca, pero sí que puedas hablar con un poquito más de tranquilidad. Y después, pues como sabes, los temporales no nos dejaron tregua, acabamos con los trenes, Sí, pues está a punto las inundaciones, de todo, después inundaciones. De eso también te haré una pregunta después de cómo has traído comprar las temporadas. Perfecto. Pues nada, lo que te puedo comentar que, bueno, aquello realmente es algo que no se puede explicar, ¿no? Es algo que las únicas personas que pueden entender un poco lo que ocurre en una situación así, pues son gente que de algún modo han estado expuestos a situaciones similares, ¿no? Aunque cierto es que uno de los accidentes más graves que ha acontecido a nivel nacional e internacional, incluso a nivel de víctimas, en fin, no es fácil que haya una situación de tal... Claro, solo está después del accidente que hubo ahí en Santiago, en Galicia. Bueno, no me acuerdo si era exactamente Santiago, pero fue por allí, por Galicia, que cuando volcó el AVE en la curva. Pero sí que es verdad que nunca se habían visto dos trenes involucrados. ¿Cómo se llevó a cabo esa situación de dos trenes? Bueno, pues en principio fue un poco confuso porque hay que aclarar que
la dotación habitual en nuestro servicio pues son 3-4 bomberos de turno. Entonces, Sí. ese día concretamente estaban 4 efectivos de turno, con lo cual en los momentos iniciales los que acuden son solamente 4. Entonces ya os podéis Entonces, imaginar. al principio solo fuiste 4. En ese primer momento no estuve yo, yo ese día no estaba de turno, y acuden los 4 primeros compañeros que sí estaban de turno, pero en los momentos iniciales cuando acuden no sabían que había 2 trenes, van en principio a un aviso de un solo tren. Por protocolo nosotros, pues cuando tenemos una situación de envergadura, se nos activa personal que estamos fuera de servicio para que podamos echar una mano y colaborar en una situación así tan enorme como esta. Pues evidentemente todas las manos que se pudieran ayudar pues son pocas. Entonces, en ese primer aviso, en ese primer refuerzo, es donde acudo yo. Acuden los 4 primeros intervinientes. Y después de los 4 primeros intervinientes se nos activa a otros 4 compañeros más en un momento inicial de los que estábamos del personal perteneciente al Parque de Bomberos de Montoro. Y ya en el momento que yo, por ejemplo, cuando recibo el aviso, me avisan de un tren, que hay un tren que no se sabe si está incendiado, no se sabe muy bien un poco lo que hay. ¿Ha habido un altercado con un tren? Exactamente. El aviso era un tren que había descarrilado y el que se había incendiado la cocina. Una cosa era un poco confusa la situación. Entonces yo en principio voy para eso. Y ya antes ya de llegar al parque, yo recibo una llamada del parque de bomberos que tiene el DPIO. La sistemática nuestra es que cuando salen la gente que está de turno, se nos activa personal que estamos fuera de servicio y en ese transcurso que el parque está vacío, para no dejar el teléfono sin atender, se pone un desvío de llamada a otro parque. Entonces, lo que es la gestión de que se vayan incorporando recursos al siniestro se realiza desde el otro parque, que en este caso concreto era el Parque de Bomberos de la Carlota. Entonces, el Parque de Bomberos de la Carlota, el jefe de dotación de allí, me llama y me dice: Rafa, no es un tren, son 2 trenes los que han descarrilado, con lo cual, conforme lleguéis, los 4 que vais, tenéis que ir también a incorporarse. Entonces se vuelve a activar el llamar a más personal de fuera de servicio. A todos los posibles. Ya incluso dada la envergadura, ya que se tiene un poco más de conocimiento, pues ya se me informa que está avisado nuestro director técnico, que están avisados otros 4, no recuerdo con exactitud si eran 4 o 5 parques más de bomberos para que acudieran, también incluidos bomberos de Córdoba y demás. Pero lo que es la primera llegada al sitio, llegamos al parque, llegamos casi a la vez los 4 que nos habían localizado fuera de turno y inmediatamente nos vamos al otro al siniestro. Entonces, conforme llegamos, el personal que primero llegaron estaban trabajando en el Lirio, ¿vale? Había personas atrapadas porque ya te comento que en los momentos iniciales ni siquiera sabían que había un albia. Entonces, y aparte ya cuando ya les llegó la notificación y cuando ya sabían que había otro tren, ya estaban descarcelando gente, atendiendo a personal herido, con lo cual realmente ellos no podían, exactamente, entonces ellos realmente no podían hacer más nada. Entonces, conforme nosotros llegamos, hacemos una primera valoración, hablamos con los compañeros que hay allí, incluso hay personal que nos comenta: no, aquí en este vagón hay gente con vida. Entramos y no había, o sea, lo que habían creído que era alguien con vida, pues era alguien sin vida. Entonces, pues nos fuimos directamente ya a trabajar al albia. Entonces, la situación aquella es horrible, es muy difícil de explicar. Primero hay que tener en cuenta que cuando llegamos al sitio, nos dicen: más para adelante hay otro tren, está el albia, y no hay acceso. Porque ¿Tenéis que quitar escombros entonces? Efectivamente, todo el descarrilamiento de los trenes había provocado, habían destruido diferentes vigas de hormigón que hay allí, entonces estaba todo lleno de cascotes, entonces era imposible acceder con vehículos. Sí. Entonces, los 4 que llegamos, mi compañero Tomás y yo nos fuimos corriendo al albia, ¿vale?
que además no sabíamos exactamente dónde estábamos, que íbamos corriendo y decíamos, jolines, Que no hay nada. que no llegábamos. Sabíamos que había algo porque No, ¿os lo han dicho? sí, y nos cruzábamos con gente. O sea, nosotros íbamos para allá y había heridos saliendo. Había heridos que estaban saliendo hacia propio pie. afuera por su propio pie y había también sanitarios por ahí también que estaban trabajando, sanitarios que también se dirigían ¿Los sanitarios llegaron antes que a vosotros o...? Llegaron antes que yo. O sea, es decir, Entonces, los primeros fuisteis los bomberos, la Guardia Civil, los sanitarios. ya te digo que como yo no fui el primer interviniente, cuando Claro. llegaron mis compañeros, desconozco si fueron los primeros en llegar, si ya había sanitarios o si ya había Guardia Civil, eso lo desconozco. Yo lo único que te puedo decir es que cuando yo llegué, ya estaban trabajando mis compañeros, había sanitarios y había Guardia Civil, ¿vale? Vale. Entonces, estaba también Protección Civil, ¿Y la había colaboración había entre todos policía los equipos local. cómo fue? La colaboración, la verdad que, hombre, dadas las circunstancias que eran que nos sobrepasaron a todos, dentro de lo malo de esa envergadura, la coordinación fue bastante buena. Porque yo, por ejemplo, cuando yo llegué, ya había policía local de allí de Adamuz indicando, además guiándonos por dónde teníamos que ir para ir más rápido. Ya había Guardia Civil también señalizado en el camino por dónde tenían que ir llegando los servicios de emergencia. Ya había una rotación de ambulancias que estaban ya entrando y saliendo ambulancias. Entonces, puedo decir que fue, dada las circunstancias, la colaboración fue espectacular. Fue extraordinario para la situación que era. Entonces, ya digo, la situación, la palabra que mejor puede describirlo para mí es frustración absoluta. O sea, porque cuando... ¿Pero en qué momento? ¿En el que ya estabais corriendo para ir a Gavia o...? Cuando estamos corriendo hacia la Albia tenemos un desconocimiento, no sabemos todavía, o sea, La sabemos situación. que es una historia con mucha envergadura, pero realmente todavía no estamos con las manos en la masa y no nos estamos encontrando realmente lo que hay, ¿no? Sí, bueno, ya empiezas a hacerte el cuerpo de ver situaciones duras. Por ejemplo, la chiquilla esta famosa de 6 años que salieron y demás y tal, yo me crucé con ella y la llevaba un compañero de Guardia Civil en brazos cuando yo iba hacia el tren. Entonces era a la que... Creo que es ella, no lo sé, era una niña chica, una niña que tendría 6 años por ahí, entonces yo creo que es la chica, la niña que estuvieron diciendo que se había quedado sin familia y demás. Entonces, cuando llegamos a la zona donde estaba el Albia, el Albia había unos vagones volcados y que ya había personal sanitario allí dentro trabajando y demás, y había un vagón, si no recuerdo mal, creo que era el coche número 2 del Albia, donde había un boquete enorme, y entonces y ahí todavía no había entrado nadie, no habíamos llegado todavía nadie. Entonces los primeros a llegar fuimos mi compañero y yo, y había otro compañero también de Guardia Civil, y entre los tres estábamos pegando voces, intentando localizar si había alguien con vida. Y había una persona que estaba golpeando el tren, con lo cual ya identificamos que había alguien. Me metí, fui el primero en entrar al vagón, a continuación entró mi compañero Tomás, y conforme entré al vagón ya sí empiezan a hablarme diferentes personas. Había concretamente, cuando yo entro estaba la persona que estaba golpeando y otra chica que estaba pidiendo auxilio. Conforme me pongo a ver en qué situación se encuentra la chica para ver si la puedo sacar de más, veo que no está especialmente atrapada, pero es imposible sacarla. O sea, imagínate, es un tren que puede tener 4 metros de ancho, volcado, en un terraplén que tenía también otros 4 o 6 metros, no sé exactamente cuántos metros tenía, o sea, era absolutamente imposible entre mi compañero Tomás y yo sacarla. Acceder sí llegamos, sí accedimos y estuvimos sacarla. El problema era sacarla. Cuando empezamos a trabajar ya con las chicas, empezamos a hablarle, a tranquilizarla y demás, empiezan a hablarme a otras personas. No sé si es que estaban inconscientes y empezaron a recobrar el conocimiento, no lo sé, no sé exactamente, pero sí había gente y en principio yo no sabía si estaban vivos o muertos. Ya en principio mi prioridad es atender a la persona que está con vida, que identifico con vida,
Y en ese trasiego pues empieza a hablarme otra, y en total había 5 personas con vida atrapadas dentro del albia. Pero la impotencia es total y absoluta, porque realmente no puedo hacer nada por ninguna de ellas. Veo a la que teníamos más accesible. Ya sabes que están vivas, pero no puedes sacarla. No podía, era materialmente imposible sacarla. Entonces, ten en cuenta que mi compañero y yo, cuando llegamos al sitio, íbamos con manos desnudas. Es decir, no teníamos herramientas. Claro. Porque los camiones No pudieron entrar. Que podía haber. No, porque ya, como te comenté, en el acceso no podían entrar vehículos. Vale. Como no podían entrar vehículos, fuimos andando, corriendo, mi compañero y yo, para ir un poco valorando la situación. Los otros 2 compañeros que llegaron, porque recuerdas que llegamos 4, ¿no? Sí. Los 2 fuimos corriendo y los otros 2 que se quedaron más rezagados, lo que estaban haciendo era una labor necesaria e imponente, que era liberar un poco para que pudieran, porque no podían entrar ambulancias, no podía entrar nadie. Vale. Entonces mis compañeros que se quedaron más atrás, lo que estuvieron haciendo fue despejar un poco el terreno para que pudiéramos entrar nosotros con nuestra maquinaria y demás, para que pudieran entrar ambulancias a atender a los heridos y demás. Entonces, claro, la situación es dantesca. Me encuentro rodeado con 5 personas con vida, en la que no puedo hacer prácticamente nada por ninguna de ellas. Lo único que puedo hacer, lo único que se me ocurre hacer, es hablar con ellas, decirle que no están solas, que estamos ahí, que estamos haciendo todo lo posible por sacarlas, que lo vamos a hacer lo antes posible, y lo único que puedo hacer en ese momento es hablar con las personas. Hablo con mi compañero y le comento, porque eran 4 chicas que estaban atrapadas, y el que estaba dando golpes, que era un chico que estaba detrás nuestra, le comenté a mi compañero que como ya visto dónde estaba no podíamos hacer gran cosa, que se arrimara a ver si por el otro podíamos hacer algo. Entonces el compañero, cuando lo vio y lo identificó, me lo comentó y dice: Rafa, imposible. O sea, es imposible acceder sin maquinaria a este muchacho. Entonces, bueno, pues seguimos en esa labor de salgo afuera, empiezo a pedir ayuda a compañeros de Guardia Civil y demás, que necesitamos gente para que pudiéramos... Todo lo posible. Pues todo lo posible para poder sacar a esa... Claro, pero también necesitáis esa gestión entre el Lirio y el Albia. Sí, bueno, ahí digamos que nos dividimos en 2 equipos. El equipo de Lirio se quedó con el Lirio, porque ya bastante tenían también ellos con lo que había allí, y los que estábamos en el Albia, pues nos quedamos con lo del Albia, porque también bastante teníamos con lo que teníamos ahí, hasta que ya empezaron a incorporarse efectivos. O sea, sí, no sé exactamente cuánto tiempo pudo pasar desde que yo entré hasta que empezaron a llegar a efectivos para ayudarnos, pero que en ese trajín, pues lo único que hago es intentar liberar lo que pueda ir liberando, me acuerdo que había una de las chicas atrapada, que no podía respirar, que estaba mal, intento acceder, veo que tiene una cantidad de maletas brutal encima de ella, empiezo a retirarle maletas, la sacamos fuera. Entonces, en esos momentos iniciales también, pues intentas de algún modo adelantar trabajo hasta que empiecen a llegar más ayuda, ¿no? Claro. Entonces, manualmente intentamos descarcelar todo lo que pudimos. Una primera avancilla, retirar todo lo que se podía retirar y acceder a donde se pudiera acceder, e intentar darle dentro de lo que es evidentemente la mayor comodidad posible a las víctimas, ¿no? Darle el máximo alivio, si le duele algo, para intentar ver si le podemos aliviar ese dolor en ese momento y demás. Entonces, ya en esas circunstancias, a lo máximo que llegamos fue a liberar un poco todo el peso que tenía una de las chicas encima. Otra de las chicas sí conseguimos sacarla, la sacamos y la tenía mi compañero encima prácticamente, mientras yo estaba pidiendo ayuda, y hasta que me empezaron a llegar ayuda, pues mi compañero tuvo que estar con ella continuamente. Y ya conforme ya empiezan a llegar, digo, pues recuerdo de eso, de echarme a la primera víctima encima, entre mi compañero y yo, echárnosla encima y pasársela ya a los primeros que empezaron a llegar, y ya empezamos a hacer esas labores de descarcelación, ¿no? Sí. Recuerdo también que era en principio, aparentemente,
parecía que había una en concreto que era la que necesitaba con más urgencia sacarla, pero es que era, o sea, realmente el único triaje para nosotros posible fue, es decir, para sacar a esta persona tengo que sacar primero a esta, para sacar a esta tengo que sacar primero a esta. Como el acceso, ¿no? Claro, entonces al final sacamos a las personas conforme fue posible, realmente, que era la forma más eficiente. O sea, no había una forma más rápida de sacar a cada una de ellas. O sea, aunque nos hubiéramos centrado en la última que sacamos, no era posible sacarla sin sacar a las anteriores primero. Con lo cual, al final de cuentas, se hizo lo mejor que se pudo y lo más rápido que se pudo. Y recuerdo que cuando sacamos, si no recuerdo mal, no estoy seguro si habíamos sacado ya 2 o habíamos sacado ya 3, ¿vale? Que ya empezaron a llegar personal de otros parques de bomberos, el jefe de dotación, el jefe de técnico de nuestro servicio, sanitario, ya cuando empezaba a llegar bastante ayuda ya. Pues ya te digo, no recuerdo si fue la segunda o tercera persona que ya habíamos sacado. Sí. Recuerdo que llegó también bomberos de Córdoba, y yo tenía continuamente, bueno, lo tenía continuamente en mente y estaba continuamente hablando con el chico que habíamos dejado atrás porque era imposible acceder a él. Entonces, hasta que no llegara maquinaria. Entonces recuerdo que en ese sentido fue algo de alivio cuando ya llegaron bomberos de Córdoba, que si no, ahí no te lo puedo decir con exactitud porque estaba dentro del tren, entonces no sé exactamente lo que pasaba afuera. La sensación que yo tuve fue de que primero llegó, después de nosotros, el director técnico, porque la primera persona que sacamos entre mi compañero y yo, la primera persona cuando yo miré hacia arriba fue nuestro director técnico, el primer bombero que yo vi de mi servicio. Y creo que recordás que a continuación los siguientes en llegar fueron bomberos de Córdoba. Ya no sé si fue bomberos de Córdoba a la vez que los compañeros de Baena, porque vinieron La Carlota, vinieron 4 o 5 parques. Creo recordar que al menos las primeras personas que yo recuerdo dentro del tren de hablar con ellos para poder descarcelar a la persona que necesitaba herramientas eran bomberos de Córdoba. Entonces para mí fue un alivio, ¿no? Porque estaba muy preocupado por aquella persona y además no podía hacer nada. Entonces en el momento que ya llegaron bomberos de Córdoba, como más o menos teníamos controlada la situación, que ya te digo, creo que nos quedaba 1 o 2 personas por sacar como mucho, creo que eso nos quedaba solo una. Pues entonces digo, bueno, pues ya con aquel chico me relajo, que lo saquen, o sea, me relajo en el sentido de que ya hay gente que va trabajando con él, ya está. ¿Y tenéis material? Y además tenían material. Entonces ya, claro, las 3 primeras que sacamos las pudimos sacar sin material. La última fue imposible sacarla sin material. Hasta que no empezó a llegarnos ya algo de material y ya pudimos empezar a cortar cableados, asientos y ya empezamos a cortar cosas, es cuando ya pudimos sacar a la última chica. Entonces digamos que la sensación es una flojera enorme. O sea, cuando ya prácticamente había terminado ese trabajo urgente, porque que quedaban ya habían empezado a llegar bomberos y ya había bomberos repartidos por diferentes sitios y buscando a personas con vida y demás. Cuando ya sacamos la última, salgo hacia afuera, sé que la otra persona que tenía ubicada con vida estaban ya trabajando bomberos de Córdoba con ella y demás. Pues ya fuera, ya la única preocupación que yo tenía era saber si había alguien más con vida en algún sitio que pudiéramos sacar. Entonces ya preguntamos, ya me comentó Guardia Civil, me comentó Sanitario, me comentaron bomberos de Córdoba, o sea, lo pregunté hasta en 4 o 5 ocasiones si había alguien más con vida en algún sitio más. Y ya cuando ya me dijeron que ya la única persona que quedaba por sacar con vida era en la que estaban trabajando bomberos de Córdoba, que me arrimé. Ya estaban trabajando bomberos de Córdoba, había trabajando bomberos de La Carlota, estaba trabajando también incluso compañeros míos de Montoro que ya habían llegado también allí y también estaban allí ya colaborando. ¿Y la UME? Entonces realmente, la UME no sé en qué momento llegó, no lo sé. Yo en esos momentos iniciales desde luego no la vi, pero ya te digo, yo estaba dentro del área, o sea, lo que pasaba fuera no lo sé. Entonces, es que salió por muchos lados de las fotos de la UME yendo al lugar del accidente.
Sí, llegaron, estuvieron, creo que en los momentos iniciales, pero es que ahí no puedo decirte exactamente con exactitud porque no lo sé, creo que estaban esperando para ser activados, se activaron, fueron, no lo sé, ahí no puedo entrar en decir algo que desconozco, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya te comento, sacamos en ese momento ya que ya salgo, veo que la única persona que queda con vida, hay mucha gente que realmente ya no podía arrimarme a ayudar, o sea, que ya aunque quisiera ya No podía hacer nada. no había espacio, o sea, no había espacio, ya había Claro. gente con maquinaria trabajando, entonces en ese momento es una situación de decir, Por fin. es un descanso de decir, bueno, y además que estás trabajando con mucha tensión, con mucho estrés, y en ese momento con esa adrenalina a tope, y en ese momento es así, es como un charco, es así, te da un bajón, ¿no? Porque ya sabía que quedaba muchísimo trabajo todavía, porque había muchas personas fallecidas que había que sacar y que ahí quedaba mucho trabajo por hacer, pero lo que era extremadamente urgente ya estaba acabado. Entonces ahí digamos que es como un episodio y bueno, ahora toma un poco de aire y ya cuando ya llegó el momento y ya habíamos terminado de sacar a todos los vivos, hubo un parón, ¿vale? Para reorganizarse. O sea, sí, porque ya los vivos ya estaban salvos. Exactamente, ya no quedaba nadie con vida en el tren y ya solamente quedaba sacar a los fallecidos. Entonces, que ya previamente ya sanitarios habían certificado que todas las personas que habíamos visto accesibles estaban fallecidas. Entonces ahí ya fue cuando ya... Pero las personas, ¿a qué te refieres con personas que habéis visto accesibles? ¿Que ya estaban hablando y...? No, que de personas las que veamos. O sea, vale, sí. Un personal no sanitario no puede certificar, no sanitario e incluso un médico. O sea, es un médico, un personal sanitario especializado el que tiene que decir esta persona está fallecida. O sea, yo no tengo, no es mi competencia. Eso sería incluso evidentemente, cuando te has cerrado. Claro, yo evidentemente, por mis conocimientos y hasta donde llego, puedo intuir que está una persona fallecida, pero no puedo certificarla, ¿vale? Entonces, hasta que, bueno, salvo que la había heridas incompatibles con la vida, digamos. Hay algún tipo de herido, algún tipo de historia que es evidente que están fallecidos. Es lo único en lo que sí puedo dar, entre comillas, por hecho que está fallecido, ¿vale? Pues bien, cuando ya las únicas personas esas que ya digo que podía llegar, que la veía, pero no estaba viva, con lo cual no requería esa urgencia inmediata de sacarlo, aparte de que ya nosotros, para sacar a los fallecidos no podemos hacerlo per se, es decir... Claro, porque también necesitan los forenses. Efectivamente, los fallecidos en principio no se tocan hasta que, o sea, no se tocan. Podemos hacer a lo mejor labores un poco de decir, bueno, vamos a ir a despejar un poco para que estén un poco más accesibles, pero ya una vez que está claro que los que quedan están fallecidos, hay que pararse, tienen que venir la policía forense, los médicos forenses, y hacer sus indagaciones que tengan que hacer, certificar que están muertos, cómo han fallecido y un poco todo, porque ellos retoman o recaban todas las pruebas que ellos consideran necesarias y a partir de ese momento ya empezamos a trabajar. Entonces ese momento es el momento en el que nosotros aprovechamos para descansar un poco, tomar algo de agua y refrescarnos un poco, aunque el día era bastante frío. Y ya se nos distribuyó por equipos, ¿no? Concretamente en mi parque, o sea, todo lo que era el parque de bomberos de Montoro y si no recuerdo mal, creo que también era el de Montilla, nos derivaron a Lirio para hacer las labores que quedaban allí por hacer de descarcelar y sacar a los fallecidos, y bomberos de Córdoba con bomberos de la Carlota y algunos más creo que se quedaron allí ya a hacer esas mismas labores con el Albia. Y ya está, entonces ya lo único que estuvimos haciendo es esperar a que llegaran los forenses y ya los forenses nos iban diciendo, pues esta persona ya la podéis sacar, esta persona la podéis sacar, y eso es... Claro, pero la situación de que ahora que ya solo queda gente sin vida ya sería incluso más estresante que
Que la No, gente mira, o no, más traumática, o- no. Sí, bueno, más traumática, pues, no, tampoco. Es para nosotros, o al menos para mí, cuando yo tengo que trabajar y ya sé que las personas están fallecidas, digamos que entenderme o sea, es un alivio desde el punto de vista que ya que pasa ya nada. no depende de mi actuación el que esa persona salga adelante, ¿me explico? Sí, Entonces, evidentemente es una pena, ojalá no hubiera fallecido nadie, pero cuando nosotros trabajamos con alguien que ya se sabe que ha fallecido, digamos no es la que misma ya preocupación. la presión y el estrés con el que trabajamos es diferente. Sí, Ya es un trabajo, entre comillas, un poco más rutinario, porque ya no hay urgencia. claro. Entonces te puedes permitir el pensar cómo lo vamos a hacer mejor, te puedes permitir descansar, te puedes permitir pues licencias que no te puedes permitir cuando la persona depende de tu actuación en su vida, Claro, ¿vale? tiene sentido. Entonces, ya digo, nos desplazamos a Lirio y ahora ya sí es verdad que para mí por lo menos fue más traumática la actuación de estar rodeado de personas con vida con las que no puedo hacer nada. Claro. ¿Vale? Y pidiéndome ayuda, llamándome por mi nombre, Debido a esa impotencia, supongo. por esa impotencia y esa frustración, para mí eso es lo que más me ha marcado. Es verdad que después, en los momentos posteriores, cuando ya empieza a sacar Claro, fallecidos, supongo que a ti te habrá fallecidos, marcado y a ellos también, porque su vida depende. claro. Y después la parte esta de sacar fallecidos, evidentemente, es también, o sea, sales afuera de los trenes y una vez que se han hecho Ya los hay una trabajos escena forenses y dantesca, demás, están ya ahí todas las personas esperando a que se les pueda llevar la funeraria, ¿no? Entonces realmente ese espectáculo también es dantesco, pero bueno, ya es lo que te comento. Para mí, personalmente, esos momentos iniciales fueron bastante más duros. Pues si quieres, pasamos con la siguiente pregunta. Venga. Pues la siguiente pregunta es: ¿cómo viviste el vuelco del pueblo de Adamuz con vosotros? ¿Cómo colaboró el pueblo de Adamuz con vosotros, la actividad de Adamuz? Bueno, lo del pueblo de Adamuz es brutal. O sea, el comportamiento ejemplar que el pueblo volcado por completo en la situación a ver, con nosotros también, ¿no? Pero donde más se notó ese altruismo y demás fueron en las víctimas. O sea, no perdamos de vista que, bueno, ha habido 46 fallecidos. Sí, Desconozco exactamente el número de heridos que salieron al final del tren. creo que estaba en Heridos torno a los 150 graves. o algo así. Son muchísimas personas que necesitan un auxilio. Claro, auxilio inmediato además. Inmediato, o sea, ahí la gente sale y evidentemente salen sin pertenencias, no tienen sus chaquetones, sus móviles, o sea, todo eso se queda en el tren, porque entre otras cosas, en muchos casos Ni siquiera ni siquiera lo encontrarían, o no estaría accesible, o estaría destruido, o lo que sea. Sí. Entonces, claro, en esos momentos iniciales en los que no tienen un medio para comunicarse con sus seres queridos, en las que no tienen una manta para abrigarse, en las que no tienen a alguien que le dé... O sea, todos esos momentos iniciales, o sea, la pieza del pueblo de Adamuz fue brutal, necesaria y espectacular. Sí, porque además también, por lo que se dice, vosotros llegasteis una hora después al Albia y fue el pueblo de Adamuz el primero que atendió a los que mínimo pudieron salir de Albia por su propio pie. Nosotros, ya digo, no sé exactamente los tiempos, pero vamos, no anda muy desencaminado porque tú ten en cuenta que yo soy el primero en entrar en Albia. Entonces, Sí. Con una cuenta muy rápida, sabes que poco más, poco menos, en torno a la hora, lo que pudimos tardar en llegar, porque me llaman por teléfono, yo estoy en mi casa, como poco tardo media hora en llegar al parque, como poco después de llegar al parque tengo que equiparme y tengo que desplazarme al lugar. Cuando llego al lugar tenemos que ir andando hacia donde está lo del Albia. No es
muy desencaminado que se tardara, o sea, los 40 minutos seguro, o sea, porque Sí. nada más que en los 40 minutos lo que se pudo tardar desde que yo recibí la llamada hasta que el camión saliera del parque de bomberos. Claro. Ahora el tiempo que tardase el camión de bomberos A en llegar llegar a a Adamuz y el tiempo que tardamos desde llegar a Adamuz de Hasta- llegar hasta la exacto. área. Entonces no son unos tiempos muy desencaminados. muy desencaminados. Por ahí, pero puede andar por ahí. Vale. Bueno, ¿qué podría sacar bueno para mejorar en un futuro? Lo bueno y lo malo, más o menos, del accidente de Adamuz. De cómo han sido la logística en estas situaciones de estrés y con qué gestos de amabilidad te quedaría o cosas así. A ver, evidentemente este tipo de cosas siempre se saca aprendizaje porque, como hemos comentado al principio, es algo único en lo que nunca, por muy bien que nos preparemos, por muchos cursos que hagamos, por muchos libros que leamos y estudiemos, nunca estás preparado para una situación tan catastrófica, ¿no? Entonces, por supuesto, te lleva ese aprendizaje, un aprendizaje en la que, a ver, digamos que a partir de ahora las cosas se ven de otro modo, ¿no? O sea, algo más grave que esto va a ser muy difícil, que al menos a mí es lo que me queda en mi vida profesional, esperemos y así sea, que tenga algo más duro que esto es muy difícil. Entonces, si ya sales de una situación así, pues prácticamente lo que esté por venir te lo tomas de otra manera. Claro. Digamos que eso. Te llevas, bueno, aprendizajes, pues que eso, pues que hay que trabajar un poco más, a pesar de que el trabajo fue bastante bueno, la colaboración fue bastante buena y demás, siempre hay aspectos mejorables, ¿no? Entonces eso a nivel interno, pues Esos pequeños detalles. me consta que sí se ha habido ya diferentes reuniones de todo el personal interviniente, un debriefing, de expresar todo eso, Para ¿no? saber cómo mejorar en un futuro, si Exactamente. que Dios quiera que no, Desde el pero punto de vista, claro, porque cada profesional nos centramos en nuestro campo, en nuestra claro, competencia. nuestra especialidad. Entonces, en nuestra especialidad. Entonces, claro, Porque un Yo bombero sé no va a desde- ponerse a cortar tráfico. yo sé desde el punto de vista mío, de bombero, qué es lo que se puede mejorar, pero no sé desde el punto de vista sanitario, guardia civil o policía o protección civil qué se puede mejorar. Entonces, Claro. se aunan todas estas cosas y evidentemente pues vamos a estar mejor preparados para una, esperemos que jamás ocurra, próxima tragedia, pues estaremos mejor preparados. Por supuesto. Eso es lo único que me puedo llevar de posible. O sea, malo todo. Lo que es malo es todo, la situación en sí, los fallecidos, los heridos, las familias, todo eso. Sí he de decir, porque así lo siento, que nos hemos sentido también muy respaldados con nuestros dirigentes. O sea, yo me considero bastante Que en apolítico. vez de ser jefe han sido líderes. Yo me considero bastante apolítico, no puedo decantarme por un partido político o por otro y demás, pero sí, por lo menos los que le ha tocado esta situación, hemos sentido apoyo de ellos. ¿Te refieres a Juanma Moreno y...? Sí, el presidente de Diputación, el presidente de la Junta de Andalucía, todo el personal dirigente de Andalucía y de Córdoba. Sí, alcalde de Adamuz, alcalde de Córdoba... Desde el primer momento se han volcado, han estado allí, algo que es bastante también de agradecer. Claro. ¿No? El que no estén en un despacho dando órdenes o que estén Claro, en que un no es lo despacho mismo informando. como Oscar Puente Están- que vino al día siguiente, por ejemplo, o Pedro Sánchez. Claro, bueno, entiendo, no sé, ahí ya desconozco, evidentemente. Tú cuando sientes que cuando esas personas están ahí desde el primer momento, Desde que pudieron ir. desde que pudieron ir, evidentemente, pues se nota. Claro, pero tampoco es lo mismo Juanma Moreno, por ejemplo, que fue a la noche, que Pedro Sánchez o Oscar Puente, que fueron al día siguiente. Claro, evidentemente, ellos pueden hablar, de hecho han salido en repetidas ruedas de prensa y en repetidos sitios y medios, han salido hablando de la situación y pueden hablar con propiedad porque estuvieron. Entonces, al menos de lo que humanamente allí se vivió. Claro. Ahora ya, la parte que toca al resto de dirigentes políticos, pues evidentemente ya una parte, pues eso, pues de responsabilidades, de puras responsabilidades, aspectos técnicos, aspectos que ya desde el punto de vista nuestro operacional ya pues son secundarios. O sea, ahí ya en ese sentido los bomberos somos un
ciudadano más, en la que lo que esperemos es que se resuelvan las causas que ha provocado eso lo antes posible, con la mayor transparencia posible y principalmente por respeto a las víctimas y demás, que tienen derecho a saber qué ha ocurrido y Sí, además si ha habido que- alguna negligencia o no la ha habido, no lo sé, todo eso. A mí Sí, se me ya escapa se y sabe lo que desconozco. es lo que pasó. Puedo Lo que saber lo pasó- mismo que tú o que cualquier otro ciudadano. Ya se sabe de lo que pasó, que la soldadura estaba mal y entonces por ese medio centímetro de soldadura o un centímetro, no me acuerdo cuánto fue, pues descarrilaron el tren con la mala suerte que estaba en el otro lado de la vía. ¿Tú qué opinas de esa mala conservación de la infraestructura? Ahí no... No entraría en tu campo, es verdad que esto es más No. político, pero Ahí, si quieres yo lo entra y único- si no, no. No, bueno, ahí puedo decir lo que cualquier ciudadano. Creo que cuando hay unos medios de transporte tan multitudinarios, los que usa tantísima gente con tanta frecuencia, Y más que se avisó que había vibraciones extrañas por ahí. o sea, no es que no quiera entrar, es que no puedo entrar. O sea, yo no puedo entrar en algo que desconozco. Yo Claro, sinceramente ¿No eres maquinista? no, entiéndeme, no voy por ahí. Lo que quiero decir es que cuando yo viví todo aquello, todos esos aspectos, o sea, evidentemente, como todos hemos visto, las redes sociales, los medios de comunicación eran continuamente bombardeando con noticias de eso. Y yo necesitaba hacer un paréntesis. Sí. Entonces, Claro, pues este es postraumático, supongo. no he seguido todas las noticias de eso, no sé nada de la soldadura, se escucha algo, he escuchado de la soldadura, he podido escuchar el tema de los maquinistas, he podido escuchar todo eso, pero realmente no sé ni si vienen de fuentes Pero no has fiables. indagado en ese tema. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces ni sé si son fuentes fiables, ni sé si hay algo ya firme, porque para hablar de todas estas cosas públicamente tienes que tener una certeza. Claro. Entonces esa Si certeza no tienes los datos no vas a hablar. tiene datos y datos oficiales, ¿no? Entonces Bueno, pero un tema en el que sí que podría hablar, por ejemplo, es la ayuda después del accidente, cómo te dieron ayuda a nivel psicológico. sí, particularmente a nosotros se pusieron medios psicológicos, gabinete psicológico de Diputación, concretamente. ¿Y fueron que ha trabajado con eficientes nosotros. o tardaron en actuar? Bueno, no sé si para estos medios la velocidad con la que se actuó es la correcta o tenía que haber sido antes. Nosotros ya lo habíamos hablado después del accidente, habíamos comentado que sería necesaria esa atención, se nos comunicó que se nos iba a dar y se nos dio. Pero cierto es que se nos dio ya a posteriori cuando ya se había acabado, no sé exactamente si decirte si pasó una semana, 2 semanas, no lo sé. No pasó mucho y no sé si tenía que haber sido más cerca, ¿vale? Se nos brindó un gabinete psicológico que hablara con nosotros de manera colectiva. ¿Y para ti fue Y útil? sí, de algún modo sí. Es verdad que aunque a priori tenía cierta desconfianza de que fuera algo efectivo el hecho de tener una reunión colectiva, yo pensaba que esto tenía que haber sido un poquito más individual. Es verdad, se nos ha ofrecido, nos ha dicho que cualquiera que Lo que creamos que necesitamos sesiones individuales se nos va a dar. Entonces yo pensé que eso no iba a ser tan efectivo, pero cierto es que a raíz de ese día, esa reunión, hablamos más, vimos diferentes puntos de vista, nos abrimos unos con otros, lloramos, lo que tuvimos que llorar, los que tuvimos que llorar. Pues es cierto que de algún modo, no sé si es superar, pero sí al menos puedo hablar un poco más tranquilo de esa situación, un poco más. Yo hasta hace relativamente poco, que también uno de los motivos por los que se ha demorado, como sabes, el vídeo, es que me costaba hablar de esto sin que se me hiciera un nudo en la garganta. Claro, tú has sido un valiente ahora mismo. Entonces, bueno, yo personalmente no he solicitado más ayuda individual, se nos ha ofrecido, pero yo particularmente... Yo me acuerdo no la he visto cuando necesaria. viniste directamente la noche esa que la cara esa no era tu cara. Yo eso lo vi. Porque no eres solo bombero, eres mi padre también. No puedo evitarlo, pero es que cuando entraste tú a casa, esa imagen no se me borrará, ¿no? En fin, un aprendizaje que tenemos todos y evidentemente todas las personas que nos rodean, al personal interviniente y a las personas que han sufrido por desgracia todo este tipo de accidentes, no se queda solo en la persona que
o sufren el accidente o que colaboran en accidente. Es algo que cala en nuestro entorno, evidentemente. Claro. Entonces, pues tú vas a tener la suerte o la Y lo desgracia peor fue de que- vivirlo en primera persona con respecto a... No, yo considero que, a ver, la situación esta no fue suerte, pero sí creo que soy afortunado de tenerte a ti como padre porque un bombero es algo de lo que está orgulloso, la verdad. A ver, una mala suerte también fue que no dio tiempo a descansar porque también tuviste las inundaciones. Sí, ¿Cómo actúan los bomberos en estos casos? Porque es agua, no... Las inundaciones, yo siempre lo he dicho, es una de las intervenciones que más odio en mi servicio, porque es algo tan... ¿Tú estuviste en la Dana? No, yo no llegué a acudir a la Dana. Primeramente porque ya, bien, ya tengo una edad, ya no tengo las mismas condiciones físicas que tenía hace unos años y demás, que Sí. yo siempre he sido muy echado para adelante, de creer a todos lados y demás. Pero es verdad que esto ya las circunstancias cambian, el físico cambia, yo tengo ya lesiones, tengo ya historias, entonces realmente no era mi momento ya de acudir a ese tipo de situaciones. Me lo he encontrado por desgracia ahora con lo de que las borrascas que nos han llegado, más los trenes y demás, pero yo no he acudido a eso. Claro. Entonces, sí te comento eso, es que esa... Claro, pero Es que vuelvo a lo mismo, no es la misma impotencia, porque la impotencia que te he comentado de los trenes no es lo mismo que la impotencia esta. Porque la impotencia esta es que tienes una situación, Claro, porque vosotros más o Mucho menos gas. será perimetral en tu caso, o achicar agua. ayudar a evacuar, si hay personas atrapadas, sacarlas, si hay una persona que te digo yo, pues que la corriente se lo ha llevado y podemos acceder a ella, pues liberarla de donde esté atrapada. Claro, pero es más llevadero. No, a ver, eso también evidentemente es una situación estresante. A lo que yo me refiero con que odio este tipo de intervenciones es sobre todo cuando te llaman porque se han caído tropecientos árboles y están las calles inundadas. Cuando una calle está inundada, No puedo hacer nada. es que eso es que si el río se desborda, ese agua no puedo sacarla. ¿A dónde la echo? O sea, es decir, saca Claro. el agua y la echa al río. Si el río lo que hace, o sea, es imposible. Es algo Tiene sentido, sí. que no tiene mucho sentido. Entonces, por desgracia, este tipo de intervenciones son muy escandalosas, trabajamos muchísimo, tenemos muchísimas salidas, pero después trabajo efectivo es poco porque es que no podemos hacer gran cosa. Sí. ¿Vale? Hombre, cuando sí podemos hacer algo es cuando hay alguna persona en peligro, ¿no? O que se haya visto atrapada por la riada, que se haya visto atrapada en el coche, En fin, yo recuerdo también muchas inundaciones en las que también ha habido fallecidos y también hemos tenido que colaborar en sacar a fallecidos de las inundaciones y demás. Sí. Así. Pues te voy a hacer solo dos preguntas, pero solo las vas a responder si tú quieres, ¿vale? Porque me voy a meter más en tema político, ¿vale? Porque al final también en mi canal me meto mucho en política, intento quitarla más o menos del medio, pero también la hablo de vez en cuando porque en mi canal me dedico pues, a eso, a analizar situaciones actuales, pasadas y futuras. Pero bueno, si quieres las contestas y si no, no. Te digo las preguntas y ya después si quieres las contestas. ¿Qué opinas de que Vox es el único partido que no haya respetado el luto oficial tras la Damus para hacer propaganda política y que Pedro Sánchez no haya ido a misa de los muertos los fallecidos en Huelva? Si quieres las contestas y si no, pues no. Bueno, yo creo que la política cuando pierde humanidad deja de ser política. O sea, la política entiendo que es un trabajo por y para el pueblo. Entonces, eso no se puede perder nunca de vista. Aprovechar cualquier situación como catastrófica como esta para hacer propaganda política me parece lo más rastrero que te pueda echar a la cara. Claro, como la guerra, por ejemplo. Desconozco, o sea, de hecho es que ni siquiera sabía lo que me acabas de comentar, que no respeto Vox el luto y demás. Entiendo que ellos habrán tenido sus motivos. No lo sé, si como desconozco sus motivos, desconozco Yo las tampoco explicaciones que han dado conozco su ni nada más, justificación. pues entonces no lo sé. Yo desde luego entiendo que cuando pasa algo así hay que hacer un paréntesis, hay que estar donde hay que estar, que es con las víctimas, con los familiares, con los intervinientes, intentando arrimar el hombro para que esto no vuelva a suceder, y ahí es donde hay que estar, ¿vale? En esos momentos. Echamos una mano, arrimamos el hombro, remamos en el mismo sentido
y cuando más o menos esté claro, si quieres después sacamos otra vez los cuchillos. Es lo que yo creo con respecto a la actuación que tienen que tener los y el políticos. sentido común, porque ahí se han llevado ellos mismos su propia contraria. Dicen vota por sentido común, pero el sentido común no fue en ese caso lo que le abanderó. Y después lo del tema de que el presidente no acudiera a la misa, también lo desconocía, o sea, no sabía si eso, lo que había pasado, lo que no había pasado. Reitero lo mismo que he dicho antes, o sea, desconozco cuáles son los motivos que le han llevado a hacer eso, y creo que en todo esto la política que tiene que darse al margen y ser humano, y ya está. Un político que no demuestra unas facciones humanas, creo que debe de retirarse de la política. O sea, un político, ante todo, tiene que ser humano. Para mí es el ideal. Claro, ahora, lo ideal y lo normal. No, lo normal no, porque lo normal se supone que es lo más frecuente. Y por desgracia, por lo que conozco yo de la política y demás, y el desencantamiento que yo tengo de política y demás, todo eso es por eso, porque veo que falta ese carácter humano a la mayoría de los políticos, por lo menos de alto rango. Porque sí es verdad que, como yo trabajo en la provincia, trabajo en los pueblos, y trabajo en ciudades pequeñitas, o sea, ahí es distinto, ahí la política es distinta. Porque es más cercana al pueblo. Sí, porque ahí no se votan unas siglas, ¿no? Normalmente, por lo que yo he estado viendo y lo que yo he estado observando y demás, en poblaciones y municipios con poquita población, es que les da igual la sigla política, lo que están es votando a periquitos de los palotes porque ha estado en esto, no ha estado en esto, tal otro, y entiendo que esa es la política de verdad. Pero claro, ahí sí, pero más allá, ya no sé si porque están en otros niveles, en otras esferas, pero creo, bajo mi punto de vista, que se pierde la noción de la humanidad y creo que eso no puede pasar. Pues sí. Muchas gracias, Rafa, por haber estado. España te debe mucho, la verdad. Esa situación fue impresionante. Y también te doy gracias como hijo porque tú me lo quieres. Muchas gracias. Gracias, ti, cariño. Aquí y sobre todo... Sé que estamos en la casa con un poco de enfocado. Es que salió el sol, salió el sol. Bueno. A ver, también es verdad que se me ha ido, ¿qué te parece? Bueno, yo saludo a todos si quieres un mensaje a mi audiencia y... Nada, pues solamente comentaros eso, que muchas gracias por seguir a Alejandro y nada más, ¿vale? Y espero que haya sido entretenida la entrevista. Gracias a todos. Y bueno, pues me despido del vídeo, igual que lo he comenzado. Espero que Dios acoja en su cielo a todas las víctimas que inocentemente han perdido la vida por culpa de una mala infraestructura. Y esperemos que los heridos lo hayan superado lo mejor posible y que no vuelva a pasar algo así. Nos vemos.